Las operaciones psicológicas están ocurriendo en todos los aspectos de nuestras vidas. Es una división fabricada. Todo, desde el gobierno hasta la forma en que interactuamos socialmente, estamos generando información en un mundo falso. La división fabricada causa desestabilización. Estoy cambiando tus creencias, tus pensamientos, tu mentalidad, cómo percibes, y puedo provocar cualquier comportamiento que yo quiera. Es tan efectivo que crece por sí solo. Chase Hughes es una de las principales autoridades en el perfilación conductual y operaciones psicológicas. También ha explorado conexiones entre textos antiguos para descubrir mensajes que nos dejaron las civilizaciones pasadas. La separación es la mayor mentira que jamás se le ha impuesto a la población de la Tierra. Incluso los antiguos mayas intentaban decir que no estamos separados. Todos somos una sola cosa. Tomamos varios cientos de textos antiguos en diferentes idiomas. La frase más repetida es "no temas". ¿Somos simplemente la conciencia misma? Esa es la pregunta definitiva. Lo que realmente necesitamos es tener mucho más la sensación de que somos parte de algo. Si yo quisiera fabricar a un psicópata, el ingrediente número 1 es la separación. Entonces estamos creando una sociedad psicopática. Lo extraño es... Hola, soy Majin Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen. Y bienvenidos a nuestro análisis. En el episodio de hoy vamos a descorrer el telón para revelar la naturaleza de la realidad y la conciencia. También vamos a hablar sobre cómo el gobierno está usando operaciones psicológicas para controlar lo que pensamos y cómo nos sentimos, y qué pueden revelar los mensajes recurrentes de textos antiguos sobre cómo se supone que debemos vivir. La persona que va a unir todo esto es Chase Hughes. Él es una de las principales autoridades en perfilación conductual y persuasión. Él es un experto en operaciones psicológicas e inteligencia. También es alguien que ha estudiado la neurociencia de manera exhaustiva y también ha estudiado los puntos de conexión entre casi 200 textos antiguos para descubrir patrones y mensajes que nos han dejado las civilizaciones antiguas. Hay mucho de qué hablar. Es un placer darle la bienvenida a Chase Hughes a este análisis. Break it down. Gracias, amigo. Es bueno estar aquí. Hola, Jonathan. Parece que hay un hilo conductor en gran parte del trabajo que haces y la razón por la que la gente suele buscarte para obtener información experta, consejos. Empezando por, ya sabes, cómo nos percibimos a nosotras mismas en las interacciones personales, hasta cómo podemos ser percibidas de maneras que, ya sabes, son significativas en ámbitos más grandes. Pero si retrocedemos aún más, ya sabes, recientemente entraste en una conversación con todas nosotras, ¿verdad? Quienes te seguimos y te escuchamos sobre cómo percibimos la realidad. Y me pregunto qué es lo que te parece más urgente como punto de partida, ya sabes, para que nuestra audiencia te conozca un poco. Sí, así que yo estuve en el ejército durante 20 años y de alguna manera me curtí en el ámbito militar. Fui navegante de barcos durante mucho tiempo y luego fui como un simple combatiente en operaciones de guerra expedicionaria por un tiempo. Pero todo ese tiempo estuve obsesionado con la psicología, las operaciones psicológicas y todo eso. Y no tenía la intención de dedicarme a esto profesionalmente de ninguna manera. Pero simplemente me fascinaba lo que se le puede hacer pensar a una persona y lo que se puede hacer que una persona haga. Y no fue sino hasta hace como 2 años que me di cuenta de que todo, si eres bueno en este trabajo, lo único en lo que realmente eres bueno es en crear condiciones. Así que en realidad no es que esté cambiando tus creencias, tus pensamientos, tu mentalidad o tu identidad. Simplemente cambio las condiciones y la forma en que percibes esas condiciones. Entonces puedo provocar cualquier comportamiento que quiera en las personas. Y creo que es... Así que es tan común hoy en día, como que las operaciones psicológicas son la norma en vez de que pase una gran cosa. Y es como cada momento de nuestras vidas. Y vemos todas estas cosas que muestran que tu teléfono está secuestrando tu cerebro, tu teléfono te está lavando el cerebro, tu teléfono es realmente malo para ti. Y aún así seguimos pasando tiempo en nuestros teléfonos, al grado de que ya llegamos a esos acuerdos de usuario en los que aceptamos lo que sea, solo porque de todas formas voy a estar en mi teléfono pase lo que pase. Así que simplemente es una parte normal de la vida cotidiana. Y esa es una de las razones por las que literalmente estoy sentado aquí en mi estudio de televisión, donde vamos a empezar a sacar noticias diarias para mostrar cómo se está presentando este evento. Está hecho para que sientas de cierta manera. Este es probablemente el resultado que se busca con eso. Aquí está el análisis más profundo de cómo todo esto está conectado.
Y yo siento el llamado de mostrar esto a la gente de una manera que algunos dicen que son técnicas de manipulación o lo que sea. Pero podría enseñar la misma técnica a un líder de culto que a alguien que es operador de una línea de ayuda para crisis de suicidio, para cambiar el comportamiento de alguien, para cambiar la creencia de alguien. Así que creo que la ética nunca está en la herramienta en sí, está en la intención de la persona que usa la herramienta. Cuando pensamos en operaciones psicológicas, para las personas que tal vez no sepan qué es eso, ¿puedes describirlo y qué tan prevalente es en prácticamente toda la información que consumimos? Es decir, solíamos creer, y puede que ni siquiera sea cierto, que existía una presentación objetiva de los hechos, en contraste con estos son los hechos, y así es como quiero que te sientas al respecto. Cuando se trata de operaciones psicológicas, la definición sería un esfuerzo coordinado para moldear la creencia de un público, de un público en general. Y nosotros hemos pasado por varios ciclos en nuestras noticias. Nuestras noticias en, digamos, los años 1900 eran abiertamente propaganda. Eran abiertos al respecto como, oye, te estamos metiendo propaganda. Y era algo bastante abierto. Luego entramos en el modelo de ingresos. Y luego era simplemente el episodio de hoy está patrocinado por jabón líquido Down o lo que sea en los años 40 y 50. Y así era como que las noticias sucedían entre los anuncios. Y luego nos acostumbramos a eso. Y ahora probablemente 2008 y en adelante estamos en el estilo de noticias donde todo gira en torno a retenerte. ¿Cuánto tiempo puedo mantener tu atención? Así que cambiamos a este ciclo de noticias de 24 horas y las noticias tienen que llenarlo con algo. Y no puedes llenarlo solo con hechos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pasó de ser información a ser ingresos y ahora estamos en la fase de retención. Entonces, hacerte enojar es la forma más rápida y fácil de lograr que te quedes pegado a la televisión. Por eso ya casi no vemos historias de que un gato fue rescatado de un árbol. No vemos eso a menos que estés viendo el programa de la mañana despierta con Juan, el show del café. Y creo que mucha gente se imagina a todas estas figuras oscuras alrededor de una mesa de conferencias fumando puros, planeando esto de la dominación mundial. Es solo que puedo cobrar más por los anuncios si logro que te quedes pegado a la pantalla por más tiempo. Así que no creo que haya algún plan coordinado de los Illuminati ni nada por el estilo para hacer cosas locas. Es solo que es un subproducto de lo que se recompensa. Y definitivamente eso es lo que se recompensa ahora. Así que las operaciones psicológicas están ocurriendo a lo largo de toda nuestra vida. Y los medios son más como, y uno de los lemas que tenemos aquí en este canal de televisión, ni siquiera hemos lanzado un video todavía, y todavía estamos grabando y todo eso. Pero uno de nuestros lemas es, ¿qué te dijo las noticias que sintieras hoy? Y eso es mucho de lo que pasa, que nos dicen, y un villano prefabricado ya está listo para usar. Y luego, sentimientos prefabricados, como así es como deberías sentirte al respecto, y ahora déjame dirigir tu atención a este tipo malo con el que debes estar enojado. Y eso es básicamente lo que son las noticias. Así que estamos recibiendo esta operación psicológica coordinada y lo de izquierda contra derecha en la política. Desde mi experiencia como experto, puedo decir que es una operación psicológica en sí misma. Lo es, creo que es una división diseñada que está ocurriendo en nuestro país. Y creo que si puedo, si estoy en la cima, si logro que pelees entre iguales, entonces nunca vas a mirar hacia arriba, no vas a mirar hacia arriba. Y creo que esta es una división muy cuidadosamente diseñada que está ocurriendo en este momento. En la lucha libre, el héroe necesita un villano. Sin el villano no hay historia. El héroe no puede ser simplemente increíble. A nadie le importa, ¿verdad? Necesitas el obstáculo para atraer a la gente y captar la atención. Entonces, con esta división creada, ¿puedes describirle a alguien que tal vez piense que no es gran cosa el impacto de estar atrapado en este nivel de división? ¿Qué causa y qué impide? Lo que causa esta división creada es la desestabilización. Y eso suena como si el país estuviera un poco inestable. No, me refiero a que los cerebros individuales se desestabilizan. Y tenemos esto, Mayim, tú estarás familiarizada con esto. Tenemos algo llamado el área tegmental ventral. Y este es nuestro pequeño circuito de dopamina dentro de nuestro cerebro y sistema de recompensa. Entonces, entramos a las redes sociales y ¿qué vemos? Veo a todos con los que estoy de acuerdo luciendo inteligentes.
y veo a las personas con las que no estoy de acuerdo. Los medios me van a mostrar a los idiotas más tontos que puedan encontrar del otro lado, las personas con las que no estoy de acuerdo. No me importa si estoy a la izquierda o a la derecha. Voy a ver a las personas más idiotas posibles para que mi cerebro diga que todos son así. Están locos, son unos psicópatas. Esta división fabricada, a lo que equivale, es una sugestionabilidad mucho mayor. Una vez que una persona o una población está desestabilizada, cuando algo aparece y parece muy lógico, el cerebro se aferra a ello. Así que es como si te cayeras de un acantilado o algo así. Tus brazos y piernas se agitarían por todos lados. El primer objeto sólido que toques, te vas a aferrar a él tan fuerte como puedas. Incluso si es un arbusto de espinas, si es alambre de púas, de todas formas lo vas a agarrar, instintivamente lo vas a agarrar. Así que cuando tenemos a una persona o una población desestabilizada y surge alguna autoridad clara, algo claro, lógico, fácil de entender, nos aferramos a eso. Por este tipo de forcejeo, por esta confusión. Así que eso lo incrementa enormemente la sugestionabilidad de una población. Y creo que ese es el estado final deseado, que hagamos eso. Y si piensas rápido en alguien que votó diferente, y me refiero a las personas que están viendo esto, como si estuviéramos programados en las redes sociales, todos son unos idiotas, todos son unos tontos, no saben lo que hacen, son estúpidos. Pero si vas a Walmart o a Target y ves a alguien que votó diferente a ti, te garantizo que esa persona quiere aproximadamente el 90% de las mismas cosas que todos los demás. Quieren que no se metan con sus hijos. Quieren pagar menos impuestos, quieren ahorrar dinero, quieren ser buenos padres, quieren tener tiempo libre del trabajo, quieren tomar vacaciones. Y tienes como 100 veces más cosas en común con alguien que votó diferente a ti que con las personas que están creando esta división. Ha habido muchas encuestas que sugieren que en realidad somos mucho más parecidos de lo que nuestros algoritmos indican, y es esta división la que nos mantiene pegados. Así que cuando el modelo de ganancias incentiva la división, lo único que vamos a ver es más y más división. Y eso va a fracturarnos aún más, aumentar el odio y la agitación, y a nivel interpersonal va a disminuir la confianza. Y puedes más o menos relacionar el aumento del tiempo que pasamos en línea con la simplificación de las soluciones que se nos han ofrecido, porque el mundo es un lugar complicado. Y simplemente decir, voy a reducir todos los precios inmediatamente desde el primer día, realmente no es una solución que vaya a ser posible. O sea, puedes querer eso, pero es algo muy difícil de hacer realmente. Y entonces la gente, como dijiste, se aferra a esa solución y dice, genial, hagámoslo. Entonces, cuando tienes desestabilización y luego aparece una figura de autoridad que presenta algo muy claro, es exactamente lo mismo que usarías para entrenar a un perro. Y solo hay 4 cosas que pueden manipular el cerebro de un mamífero y forman la palabra fate. Y creo que determina nuestro destino. Y eso es atención, autoridad, tribu y emoción en ese orden. Así que lo primero, si puedo presentarte una amenaza, automáticamente y al instante capto tu atención. Así que nuestros cerebros de mamífero responden a la amenaza y a la novedad. Esas son las cosas que generan atención. Luego presento a una figura de autoridad o algo que suene con autoridad, como las noticias citando a una celebridad o citando alguna estadística que dice que esto está pasando, que los suministros de agua se están acabando. Hay un nuevo virus en la ciudad, como estamos escuchando ahora. Estas cosas que se sienten como una amenaza hacen que yo responda más a la figura de autoridad. Luego entro a las redes sociales y veo toda mi pequeña cámara de eco de personas que están de acuerdo conmigo diciendo que esto es una conspiración o que debemos preocuparnos por esto o ya sabes lo que sea. Así que ahora estamos en la etapa de tribu del modelo Fate. Y luego entramos ahí y sentimos que teníamos razón y recibimos dopamina cuando vemos a las personas con las que estamos de acuerdo. Y luego seguimos desplazándonos unas cuantas veces más y entonces aparecen los idiotas del otro lado y nos enojamos y nos molestamos. Así que sentimos que cumplimos con ambos extremos del espectro emocional. Entonces es atención, autoridad, tribu, emoción, en ese orden. Y después de escucharme decir esto, quiero que intentes un experimento. La próxima vez que estés en tu feed, si alguien está viendo tu teléfono, vas a ver esta especie de amenaza, vas a ver una pequeña figura de autoridad, verás comunicación tribal, luego verás algo que te emocione, usualmente es algo positivo.
Como uno de esos videos donde dicen, encontramos este venadito un día en nuestro porche y decidimos criarlo. Y ya sabes, es como la recopilación donde el... A mí me gustan esos. Me encantan esos. Soy adicto a esos videos. Y luego verás eso. Y justo en ese pico emocional, deslizas una vez más y verás un anuncio. ¿Es un anuncio para comprar un venadito? Porque eso sí funcionaría. Probablemente yo también lo haría. Pero es que, o sea, te muestran un anuncio justo después de llevarte por ese ciclo de influencia mamífera. Pero si lo ves en todo el espectro de un país, te llevo por enfoque, autoridad, tribu, emoción, y no te muestro un anuncio. Podría iniciar una guerra. Podría invadir otro país. Podría abrir las fronteras. Podría hacer algo con lo que mucha gente no está de acuerdo. Sin embargo, te he llevado por este ciclo, lo que te hace súper obediente y súper sugestionable. Me encanta la forma en que hablas y podría escucharte todo el día. Y además hablas un poco en clave porque creo que eso es algo sofisticado que sabes hacer. Lo que escucho desde la perspectiva de una persona común es que el gobierno está haciendo cosas para hacerme sentir segura, para luego poder hacer cosas que realmente me molestan. Y es como si me estuvieran llevando de un lado a otro. Y es como, deberíamos invadir Irán. Tal vez no deberíamos haberlo hecho, pero él sabe lo que hace porque es el presidente, ¿no? No lo pregunto desde una perspectiva partidista. Solo digo que, ya sabes, estás usando palabras elegantes para describir que si te asustamos lo suficiente, te aferrarás a cualquier cosa que te haga sentir seguro. Y eso nos da la capacidad, como una gran organización gubernamental, de actuar también en nuestro propio interés mientras te convencemos de que es por tu bien. ¿Lo estoy entendiendo bien? Si solo miras el historial de alguien, eso es un muy buen predictor de cómo será su futuro, ¿no? Mira el historial del gobierno, o sea, desde los años 20 hasta hoy, todas las cosas que se desclasifican y las locuras que nuestro gobierno ha hecho a lo largo de los años. Así que una de ellas es como, te voy a explicar un poco el modelo Fate, te voy a asustar un poco, presentarte alguna figura de autoridad y luego, ¡pum!, vamos a invadir este país. La otra, si tomas el COVID como ejemplo, Eso fue un desastre. fue como la mayor operación psicológica de la historia. Y fue tan descarado como si te lo restregaran en la cara. Y creo que eso hizo que la gente normal despertara como mi mamá, que decía, no, tenemos que usar la pirámide alimenticia, o la pirámide alimenticia es lo que necesitas usar para comer bien. Ya sabes, si algo malo estaba pasando, el gobierno siempre nos diría la verdad. Mi mamá despertó. ¿Estás diciendo que el COVID o que la forma en que el gobierno manejó el COVID fue la mayor operación psicológica de la historia? Sí, la forma en que los gobiernos en plural y las agencias manejaron eso. Y si piensas en el componente de tribu del modelo FADE y luego regresas y solo miras la investigación como ¿cuál es el mayor miedo de los humanos? Es más grande que la muerte. Es hablar en público, pero nunca es solo hablar en público, es el juicio que viene al hablar, no es el hecho de hablar en sí. Entonces podrían juzgarme. ¿Y qué significa eso para nuestro cerebro ancestral? Si me expulsan de la tribu, no puedo tener relaciones sexuales, no puedo reproducirme, probablemente no voy a conseguir comida y voy a morir. Así que significa extinción genética. Así que con cualquiera que cuestione, como tal vez esto no sea seguro, tal vez no deberíamos estar haciendo esto, tal vez no deberíamos estar excluyendo a nuestros hijos de los entornos sociales y esas cosas. Había doctores en medicina educados en Harvard que eran eliminados de Twitter solo por tener una voz disidente, que es el primer paso para reconocer las operaciones psicológicas. Si alguien tiene que ser silenciado para que una idea prospere, es una idea muy peligrosa. Las buenas ideas deberían poder ser debatidas y cuestionadas. Y el tipo que inventó la tecnología de la vacuna de ARNM fue expulsado de Internet o prácticamente marginado socialmente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Si a ese doctor lo pueden expulsar, ridiculizar y destruirle la reputación, yo nunca voy a hablar. Mejor me quedo callado. Me voy a quedar aquí atrás. Así que lo vemos. Es como si pensamos que esto es un asunto de derecha contra izquierda, definitivamente no lo es. Definitivamente no. Esto es un problema entre la élite y los que no lo son. Y con élite no me refiero al gobierno. Me refiero a las personas que toman las decisiones más importantes. Y no creo que sea como uno o un par de tipos en una habitación. Creo que, de nuevo, se trata de quien recibe el beneficio. Y también hay como un algoritmo que tienden a seguir. Y no creo que haya sido una decisión de un gran grupo.
Y esto aplica para ambos lados del espectro político. Entonces, si piensas que el gobierno inicia esta pequeña cosa, ¿quién la está haciendo cumplir? Nosotros lo estamos haciendo. La gente. La gente lo está haciendo. Cuando estaba en segundo grado, usaba en aquel entonces, había unas camisetas que cambiaban de color cuando se calentaban. Sí, Sí, se llamaban Hypercolor. así es. Y usé una para ir a la escuela en segundo grado y era rosa fosforescente. Y me llamaron, en ese entonces era un insulto para las personas gay. Y esa herida social me alejó de poder hacer eso de nuevo. Tiré a la basura todo lo rosa que tenía en mi closet. Me dolió y fue vergonzoso. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Esos son niños de segundo grado. Y cuando estudias psicología, aprendes un poco sobre esto. A esto se les llama normas y costumbres. Así que esto es la imposición social de algo sin saber que en realidad estás haciendo cumplir algo. Así que lo que estos niños estaban haciendo, es decir, esa es la norma de lo que se considera masculino y de lo que significa ser niño. Y vamos a rechazar inconscientemente a este niño, a mí, burlándonos de él por usar algo que va en contra de esta norma. Pero en segundo grado, ni siquiera te das cuenta de que haces cumplir una norma. Y el 99% de los adultos que están en Internet no se dan cuenta de que mucho de lo que hacen es imponer algún tipo de concepto cultural o algo que les fue inculcado para que lo refuercen socialmente. Así que enfrentamos la idea del rechazo social. Es un miedo existencial. Por eso hay tanta obediencia, porque estamos aprovechando ese miedo. Dato curioso, el rosa en realidad era el color para los niños hasta más o menos los años 40. No puede ser. Sí, estaba asociado con el púrpura, que era el color de la realeza, ¿verdad? Históricamente, cuando piensas en esa bata peluda y loca que es púrpura con el cuello blanco y las manchas negras, el rosa era el color para los niños hasta los años 40, lo cual también es como así de rápido cambian las cosas, ¿verdad? Quiero decir, tú sabes esto mejor que todos nosotros. Así de rápido algo también puede cambiar. O sea, podemos insertar algo y luego darle la vuelta en una generación. Estar atrapado en esta división, estar atrapado en el miedo de ser excluido y tratar de asegurarte de no decir algo incorrecto, ser rechazado, tener este control social donde pasas tanto tiempo tratando de encajar. Una de las cosas que hace es que nos impide explorar lo que realmente significa ser humano, tener una experiencia física, tener una experiencia espiritual más grande. Y, ¿sabes? ¿De cuánto más seríamos capaces de tener intuición, premonición, percepción y quizás sentirnos mucho más conectados con otras personas? Así que está ese aspecto al que creo que queremos llegar y queremos hablar sobre cómo se vería en ausencia de esta rueda de hámster en la que sentimos que estamos atrapados todo el tiempo. Porque si constantemente estamos como, Dios mío, ahí está la amenaza y estoy aterrorizado y desestabilizado, entonces nunca tienes una base real para sentirte lo suficientemente seguro como para estar realmente presente. Soy estadounidense de segunda generación. Así que crecí con una reverencia por este país porque de no ser así, no estaría aquí. Quiero decir, mis abuelos, ya sabes, se subieron a un barco sin nada y terminaron aquí, ¿verdad? Y aquí fue donde pudieron trabajar en talleres de explotación, ya sabes, y mandar a sus hijos a la universidad y todo eso. Y crecí literalmente diciendo el juramento a la bandera todas las mañanas, cantando You're a Grand Old Flag cada mañana. Crecí en una escuela pública en Los Ángeles, pero crecí con esa idea de que Estados Unidos es la razón por la que estoy aquí. Y sí, hay cosas que están mal. Y ya sabes, mi papá dejó de votar después de que mataron a JFK porque dijo, al diablo todo. Si mataron al nuestro, ya sabes, estamos fregados, ¿verdad? Sin embargo, me criaron con un verdadero respeto por este país en teoría, ¿verdad? Y luego le agregas todas estas cosas. Y me pregunto, ¿cómo se supone que debemos funcionar, verdad? Si todo tiene algún motivo oculto, nada es puro. Y creo que soy de esas personas que cuando llegó el COVID fue como si todo explotara porque yo sabía que las cosas no tenían sentido. No me permitían decirlo. Cuando intenté decirlo, la gente me llamó republicana, lo cual no es un insulto para los republicanos, pero no es como me gusta que me llamen. Ya sabes, soy una liberal de hueso colorado. Nada tenía sentido y nadie sabía qué hacer al respecto. Y ahora está saliendo a la luz que muchos de nosotros no estábamos equivocados. No es un tema partidista,
Pero además, nadie realmente sabe lo que está haciendo dentro de eso que llamamos gobierno en cuanto a nuestra salud e información. Literalmente están enviando mensajes por Signal, que es como donde hablas con la gente si quieres hacer. Es como un viaje tipo Selig. ¿Qué está pasando? Así que solo estoy dando como una visión general, como de ¿qué demonios se supone que debe hacer una persona normal que antes pensaba, sí, el gobierno es un desastre, pero vamos a ayudar a la gente pobre? ¿Qué está pasando? Esa es mi historia. Sí. ¿Qué haces? Pero también sigamos analizando esto. Por ejemplo, hubo una conspiración para matar a JFK. Hay conspiraciones constantemente para eliminar al siguiente líder. ¿Hasta dónde? O sea, ¿hasta qué punto deberíamos estar investigando todo esto? Porque no creo que realmente puedas empezar a reconstruir lo que se supone que debes hacer hasta que realmente veas lo que hay detrás del telón. Así que simplemente yendo por este camino, creo que el primer paso es darnos cuenta de que siempre habrá estos actores en juego. Nunca separo la política entre republicanos y demócratas. Yo separo la política entre quien quiere ayudar y quien quiere controlar. Y eso es todo, ayudar o controlar. ¿Eres un servidor o eres una persona más controladora? Deberías ser un servidor si estás en la política. Creo que al final del día, si regresas a la antigua Roma, todavía había operaciones psicológicas. Oye, ¿sabes qué? Este tipo se está metiendo en problemas. Hagámoslo de poner al tipo a pelear contra el tigre en el Coliseo. Así que quiero decir, esto no es nuevo. Entonces, ¿y si yo quisiera fabricar a un psicópata? Número uno, tengo que empezar con apatía total, o sea, sin empatía por nadie más, ¿verdad? Si has oído hablar del efecto espectador en psicología, donde si hay un montón de gente alrededor y te asaltan o te apuñalan o algo así, nadie va a ayudarte por la cantidad de personas que hay. Sí, es el caso de Kitty Genovese en los años 50. Una mujer fue literalmente violada y asesinada. Todos lo escucharon y nadie hizo nada. Este es un ejemplo perfecto. Y si solo fueras tú y esa otra persona y te quedaras viendo cómo apuñalan a esa persona, serías un psicópata. Yo te llamaría un psicópata, porque es diferente cuando hay un grupo. Entonces, lo que creo que pasa es que cuando los humanos se juntan en grupos más grandes de lo que nuestro cerebro puede manejar, ocurre una psicopatía grupal. Y no es una psicopatía individual, es la psicopatía del grupo de personas. Pero si yo quisiera fabricar a un psicópata, necesito el ingrediente número uno. Lo más importante para hornear este pastel que necesito es la separación. Separación. Y creo que incluso los mayas, los antiguos mayas intentaban decir esto: no estamos separados, no lo estamos, todos somos una sola cosa, no es solo que estemos conectados, todos somos como una sola cosa. E incluso si lo ves desde una perspectiva física, todos nosotros, si todos venimos del Big Bang, seguimos siendo una sola cosa. El concepto espiritual más grande y antiguo que tenemos es la unidad. Y sabes, no lo digo solo porque esperamos también hablar contigo sobre esto. Sabes, invitado tras invitado tras invitado han determinado realmente el rumbo de este podcast porque empezamos hablando de salud mental. Y lo que terminamos dándonos cuenta es que la unidad, la trascendencia y esa noción de unión es lo que nos impulsa a todos, sin importar con qué intentes llenar ese vacío con forma de Dios. Con poder, sexo, drogas, alcohol, trabajo, ¿verdad? Lo que sea, redes sociales. Y eso parece ser una especie de verdad universal. Y creo que uno de los textos más antiguos, si no es que el más antiguo, son estos principios herméticos y los 7 principios herméticos. Y como las tablas de Esmeralda y esas cosas que hablan de esto a través de culturas y continentes. Pero la separación es la mentira más grande que se le ha impuesto, creo yo, a la población de la Tierra. Y no me refiero a una separación antirreligiosa o antiespiritual, me refiero a izquierda contra derecha. Quiero decir, si le doy un puñetazo a ese tipo en la cara, no me va a afectar en nada. Si le cierro el paso a ese tipo en el tráfico, nunca lo volveré a ver. Así que al diablo. Ese es el tipo de separación a la que realmente me refiero. La separación que significa que no voy a sufrir porque otra persona sufra. Así que si empiezo con la separación y la hago cada vez más grande, entonces creo un psicópata. Y el psicópata haciendo eso, toda esta separación es la razón por la que esta división diseñada funciona tan bien porque es tan efectiva que crece por sí sola.
Y ahora, si ves en línea, es justo como hablamos sobre las normas sociales, se refuerza a sí misma. La gente está haciendo cumplir la operación psicológica. Entonces, ¿estamos creando una sociedad psicopática? Creo que sí. El pueblo del que acabo de mudarme, vivimos ahí por un tiempo. La población era de 2.200. En ese pueblo, si le cierras el paso a alguien en el tráfico, saben quién eres, saben dónde vives. Así que la reputación importaba. Mi reputación en una tribu era importante, incluso si es el cartero, incluso si es alguien que no me cae bien. Y especialmente si es el cartero, ¿verdad? Sí, cuando recibes ese paquete de Adam and Eve y no quieres que nadie se entere o algo así, ¿verdad? Entonces, cuando dependemos de la reputación, prosperamos. Así que lo que muchos de estos lugares tienen, donde simplemente te meten en una pequeña caja, es que la necesidad de cuidar tu reputación desaparece porque hay tanta apatía. Nuestro cerebro no puede procesar una tribu de 2.8 millones de personas. Y los ciclos de retroalimentación son más lentos. Puede que termines encontrándote con esa persona con la que rompiste contacto, pero también es muy probable que no. Y ya sabes, estás sentado en un edificio donde estás en pequeñas cajas sin absolutamente ningún espacio compartido. Hubo propuestas para crear salas comunes compartidas en grandes complejos de apartamentos porque sabían que eso aumentaría la comunidad social, la capacidad de conocerse. Muy pocas personas usan la sala común, y si hay una sola sala común en un edificio de, ya sabes, 54 pisos, la probabilidad de que te cruces con alguien es muy baja. Pero si empiezas a crear espacios comunes por piso, hay una probabilidad mucho mayor de que empieces a conocer a los vecinos y vayas a construir comunidad. Bueno, eso se comparó con la pérdida de ingresos al convertir esas salas comunes en departamentos adicionales que se podían rentar. Y adivina qué, la estructura de incentivos ganó. Pero no estamos pensando en el costo que no se ve al crear una sociedad psicopática donde nadie tiene conexión ni sentido de comunidad. Así que hemos elegido un motivo de lucro sin realmente entender el costo de lo que estamos eligiendo. El beneficio es lo que hace que las cosas sucedan. No hay un algoritmo de computadora, pero ese es el algoritmo financiero que les hace decir, ¿sabes qué? Adelante, elimina ese salón enorme y mejor metamos 15 departamentos más ahí para ganar dinero extra. Es algorítmico. Simplemente no es un algoritmo digital, es un algoritmo humano. La ventaja de la inteligencia artificial, si estuviera incentivada para hacerlo, sería que podría empezar a calcular el costo de este tipo de división social. En este momento se está usando para reforzarla y expandirla, pero potencialmente podríamos empezar a ver todo esto que no se ve. No es solo desperdicio, sino que en realidad es la degradación de la conexión social y de nuestra estructura social. En mi opinión, puede que haya estudios sobre esto que yo no conozco. No creo que nuestros cerebros sean capaces de satisfacer ese pequeño nivel social de la pirámide de Maslow. No creo que seamos capaces de cumplir con eso de manera digital. Creo que hay una barrera para eso. ¿Te refieres a la diferencia entre estar físicamente con otras personas e interactuar digitalmente? ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, sí. ¿Crees que esa es la razón de la epidemia de soledad en la que estamos ahora? Destaco en las conversaciones que no son frente a cuatro cámaras, ya sabes, en este nivel, porque es un poco como una teoría de todo, ¿verdad? Y siempre estoy tratando de calcular cómo lo arreglamos, cómo lo arreglamos. Jonathan también te lo puede decir como pareja. No puedo escuchar información sin tratar de arreglarla, ¿verdad? O sea, mi cerebro simplemente empieza como clic, 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 ¿verdad? Así que mientras hablamos y mientras hablamos de todo, desde el gobierno, ¿verdad? Hasta la forma en que manejamos el COVID, ya sabes, incluso las vacunas de ARNM, ¿verdad? Hasta la manera en que interactuamos socialmente. Esto es lo que sigo viendo, como que es el problema, ¿verdad? Que la manera en que recibimos información, procesamos información y generamos información se da en un mundo falso. O sea, una vez que ingresas información y participas en un lugar que está controlado por la estructura patriarcal capitalista, ¿verdad? Lo que sea. Una vez que estás en ese mundo no es real, o sea, estás en una cámara de eco, estás gritando dentro de una cajita de cerillos. Y entonces estás basando tu desarrollo personal en lo que ves desde una perspectiva completamente falsa, ya sabes. Y eso después determina con quién sales. Si sales con alguien
¿verdad? Determina tu trabajo, tu valor. ¿En qué categoría puedes ponerte para justificar tu mal comportamiento, verdad? O sea, ya hemos hablado de esto. ¿Eres autista o solo eres un imbécil? Lo digo, ya sabes, en tono de broma, pero este es más o menos el mundo en el que vives. Así que en realidad he dejado de interactuar con esa cosa, ya sabes, el teléfono. O sea, lo uso para lo que se necesita, pero ya no lo uso recreativamente. Quiero que exista esta teoría de todo. Como si todos simplemente dejaran sus teléfonos, todo estaría bien. Pero tienes toda la razón en esto. Lo que no ha cambiado en cientos de miles de años, si no es que millones de años de evolución colectiva, es que los humanos no están hechos en esta etapa para interactuar con este mundo artificial como una forma de generar, no quiero sonar como una mamá, como una verdadera conexión, una verdadera capacidad de procesar. Y todas lo vemos. Todas lo vemos en la forma en que estamos encorvadas y nos duele el cuello porque, ya sabes, lo ves cuando yo veo familias saliendo a comer y todos están en el teléfono. Y veo bebés con computadoras apoyadas en sus carriolas, bebés, ¿verdad? Y esto es lo que nos dicen que hace que la crianza sea fácil y que estoy viviendo mi mejor vida, ¿verdad? Y si solo me tomo otra copa de vino, todo estará bien, como si algo estuviera roto y me doy por vencida. Me voy a ir a vivir con Chase y su familia. Las redes sociales han traído muchas cosas buenas. No sabría que la gente es amiga de los ciervos de la misma manera en que lo sé por las redes sociales. Exactamente. O algún tipo tiene un guepardo como mascota en algún lugar de Florida, ¿sabes? O sea, quiero ver esas cosas. Que venga. ¿Pero eso es legal? ¿Y cuáles son las complicaciones? ¿Y es humano? Ahí es cuando me vuelvo loca al ver eso, ¿verdad? O sea, todo lleva a otro conjunto de problemas cuando esa es la fuente de interacción, información y entretenimiento. Soy un perfilador de comportamiento. Y lo principal que empiezo a notar en otras personas es la manera en que ocultan la vergüenza. Lo realmente asombroso de esto es que salimos al mundo y decimos, no voy a dejar que vean esta parte, no voy a hacer esto, tengo que actuar de cierta manera. Así que yo tengo esta máscara puesta. Y luego si me enamoro, me caso y llevo 10 años casado, sigo sintiéndome solo porque sé con certeza que nunca me han visto realmente. Mis amigos nunca me han visto a mi verdadero yo. Así que vivimos en un mundo donde nadie ha sido visto de verdad. ¿Qué es lo que la gente no está mostrando? ¿De dónde viene esta vergüenza? ¿Y por qué la estamos ocultando? ¿Y alguno de nosotros realmente está viviendo una vida auténtica? ¿O todo esto es parte de, ya sabes, una simulación muy retorcida que hemos creado? Definitivamente es una simulación retorcida que hemos creado. Y un filósofo francés comentó sobre esto hace un tiempo. Su nombre es Jean Baudrillard. Y él escribió Simulacros y Simulación y habla sobre cómo no hacemos más que crear simulaciones hasta llegar a cosas como una princesa de Disney. Cuando digo la palabra princesa, la gente piensa en una princesa de Disney, pero eso es una simulación de una simulación que no tiene nada original a lo que referirse, ¿verdad? Así que solo seguimos creando cosas. Um, pero creo que al final del día ocultamos la vergüenza sobre cosas que pensamos que el público no debería saber. Tengo 6, tengo 8 años. Se burlan de mí, me acosan, lo que sea. Y aprendo una pequeña lección permanente, como que esta parte de mí no se la puedo mostrar a nadie más. No puedo emocionarme demasiado, no puedo ser demasiado para los demás. No puedo abrazar a la gente cuando quiero abrazarla. No puedo simplemente decir lo que siento o me avergonzaré por eso. No puedo decir que me siento solo. Puedo asentir con la cabeza todo el día y hablar de que sí, hay una pandemia de soledad allá afuera, pero no puedo hablar de que yo me siento solo. Carajo, alguien va a ver mi verdadero yo. Eso es lo que quiero decir. Como todas estas cosas que nos hacen socialmente vulnerables y que estaban totalmente bien cuando teníamos 5 años. Por eso todos amamos a los niños. Son honestos y son auténticos. Pero hay gente que sale. Voy a una fiesta con mis amigos. Voy al trabajo y me siento en una reunión en el trabajo. Voy a un evento de networking, lo que sea. Y aún así, sigo ocultando tanto que ninguno de ellos sabe. O sea, incluso si ese tipo dice, oye, Chase, eres un muy buen tipo, es genial conocerte, realmente quiero salir contigo pronto. No puedo sentirme bien con eso porque no era yo a quien conoció. Así que tenemos un mundo donde la gente siente que nunca ha sido vista por nadie. Incluso si a alguien le gusta, solo le gusta el disfraz. Les gusta la máscara, les gusta la actuación.
No puedo sentirme bien al respecto. No puedo sentirme realmente de verdad bien con eso, ni sentir una conexión real porque no soy yo de quien mi pareja está enamorada. No soy yo quien le dio la mano a ese tipo. Tiendo a romantizar cualquier cosa que no sea el lugar en el que estoy, ¿verdad? Y pienso en mis padres. Sabes, ellos se conocieron en 1961, en una época en la que el sur del Bronx era como un pequeño y lindo rincón donde todos se conocían y estuvieron juntos 53 años y bla, bla, bla. Las cosas parecían más simples, ¿verdad? Estoy idealizando eso porque luego escucho a mi mamá decir cosas como, vaya, nunca se me ocurrió que no necesito cambiarme el apellido, no soy su propiedad. Y ahora no puedo encontrar a ninguna de mis amigas en Facebook, ¿verdad? ¿Cómo ella estaba interpretando un papel? Él estaba interpretando un papel. ¿Hasta dónde llega eso? O sea, ya sabes, soy una persona de fe, así que leo textos que tienen miles de años y son mitos y son, ya sabes, alegorías y son metáforas y son increíbles y como son místicos. Pero cuando vemos a las comunidades indígenas, ¿esas personas realmente están viviendo una experiencia? ¿Esa experiencia es auténtica? ¿El problema es el capitalismo agrícola e industrial? Quiero saber si podemos volver a ese estado o si solo existía en la presencia de Dios antes de que se creara el universo. Creo que nunca estuvo a niveles de pandemia, así que creo que está bien romantizar la idea de volver ahí. Pero ahí, quiero decir, todavía hay una imposición social de las normas. Lo que estoy diciendo es que en lugar de, digamos, tus padres en el Bronx en los 60, ellos están pasando el rato. Tu mamá hace algo tonto frente a sus amigas. La juzgan 4 personas en vez de 4 millones. Exacto. Tal vez no tienes tantos seguidores. Quizá alguien solo tiene 15 seguidores y es tu familia o algo así. Pero la amenaza. Y todos vemos estos videos de una persona cualquiera en Internet. La graban haciendo algo y tiene 50 millones de vistas. Eso es un problema de escala, ¿verdad? Así que parte de lo que estamos hablando es de la escala. Estamos hablando de accesibilidad y de la escala. Y esas cosas son muy, muy, muy reales. Cuando veo lo que está pasando con los adolescentes, y mis hijos estudiaron en casa hasta la preparatoria, así que estuvimos alejados de muchas de estas cosas. Pero cuando veo cómo es ser adolescente, yo terminaría en una institución mental o le diría a mis padres que tendrían que encadenarme a esa escuela para evitar que me escapara de ahí. No podría tolerar la competencia, ya sabes, simplemente las fiestas a las que no te invitan y que ves en línea. Con lo sensible que soy, simplemente no sobreviviría. No estoy hecha para eso. Y veo a todos estos chicos, ellos tampoco están hechos para eso. Sabes, la respuesta es consumir más, ¿verdad? Comprar los zapatos que todos tienen o, ya sabes, ponerte las extensiones de cabello o lo que sea que siga, ¿verdad? Haz eso para ser aceptada. Ahora están llevando todas estas cosas a la preparatoria y hay una enorme presión social de millones de personas en vez de solo 5 o 6 personas. Pero aquí está lo que realmente explica por qué es un problema tan grande hoy en día. Todos piensan, solo soy yo. Soy el único que lo oculta. ¿Cómo le hacen los demás para tener todo bajo control? ¿Cómo pueden existir y estar cómodos y todo eso? Piensan, solo soy yo quien oculta todo esto, solo yo estoy fingiendo. Todos piensan que están solos en eso. Y esa es la tragedia. Eso es probablemente lo más importante. La epidemia de soledad es la epidemia de aislamiento, que es diferente. Por eso tenemos una epidemia de soledad, porque nosotros puedo estar en una habitación llena de gente, pero aún así me siento solo, porque sé que ninguno de ellos conoce a mi verdadero yo. Otra de las cosas de las que hablamos mucho en el podcast es la conciencia y de lo que somos capaces, como lo que está más allá de nuestros 5 sentidos. Y esto para mí se conecta con la epidemia de soledad porque cuando era niño empecé a descubrir el trabajo energético a los 17 años. Y tuve una experiencia que básicamente me abrió los ojos a una nueva realidad, donde pensé, espera un segundo, puedo percibir la energía, puedo sentir la energía. Y los chicos con los que iba a la escuela tenían 17 años y no pensaban en la liberación emocional somática o, ya sabes, puedes detener el tiempo, puedes establecer una intención. Como que esto era hace muchos años. Y ese vocabulario no existía en la cultura en ese momento. Así que para mí, yo estaba como escondiendo estos pequeños ejercicios hippies que hacía porque pensaba que me iba a volver loco. Y trataba de hablar con la gente y ellos decían, ¿qué carajos? No había manera de interactuar con un adolescente normal.
Yo estaba leyendo El camino del chamán y pensando cómo puedes viajar al inframundo y hacer una recuperación del alma, y yo intentaba sacar ese tema en una fiesta y yo iba a la universidad y la gente solo se ponía borracha y había una desconexión enorme, así que como que guardé eso para mí y tenía ese mundo y luego no me fue tan bien tratando de encajar en el otro mundo porque se sentía irreal. ¿Qué se te abrió personalmente en cuanto a la espiritualidad? Obviamente, tu experiencia laboral, el análisis de comportamiento y las operaciones psicológicas te ayudaron a ver lo que estaba siendo desviado en términos de cultura, en términos de mensajes, en términos de noticias, en términos del comportamiento y de cómo la gente interactuaba. Pero hay una capa más profunda que eso. Y esperaba que pudieras contarnos qué fue lo que se te reveló y lo que exploraste. Voy a ser muy honesta. Estoy segura de que puedes notarlo por lo que dije. No sabía quién eres. Todo el mundo sabe quién eres, pero yo no. No sabía quién eres. Así que cuando empecé a leer tu biografía y a hacer la investigación que Valerie nos ayuda a hacer, pensé, espera, no entiendo quién es esta persona. Tiene todo este conocimiento y es increíble. Y además, él creó todas estas cosas y la gente acude a él. Pero espera un segundo, ¿por qué estamos hablando sobre la naturaleza de la realidad? Y creo que eso es eres tan fascinante para mí. Y mi amiga Elizabeth tiene un gran crush contigo. Y lo entiendo porque eres tan profundo en todos estos niveles diferentes. Pero sí, puedes hablarnos de por qué alguien como tú, ¿verdad? La última persona en la que pensaría que está pensando en espiritualidad o misticismo o en lo que hay más allá del velo o que todos estamos viendo una proyección. ¿Qué pasó en tu vida que te llevó ahí? Esa es solo la pregunta de una persona común. Sí, creo que empezaría con que estuve desplegado en 9 ocasiones. ¿Puedes contarnos un poco sobre lo que eso significa en tu historia? Porque creo que nos hemos vuelto muy insensibles. Escuchamos algo como estuvo desplegado. ¿Puedes hablar sobre cuáles de esas experiencias tan generales o específicas como quieras llevaron a parte de la evolución por la que has pasado? Creo que simplemente al ver lo inmenso, el enorme abismo entre esta vida y luego cómo allá simplemente se sienten cómodos con en tripas y sangre diarias y las cosas locas son simplemente normales para los niños. Para niños. Y luego al regresar aquí fue un cambio de perspectiva tan grande que en el momento en que empezaba a quejarme de algo, en el momento, incluso en mi cabeza, cuando me ponía a reclamar por algo, siento como un horrible narcisista solo al ver esto. Una comparación loca en mi mente. Y después del ejército hice mi primer viaje psicodélico. En ese momento yo era un hombre de ciencia. Sabes, era materialista, reduccionista, ese tipo de perspectiva. Fue un viaje guiado con una persona que tenía la intención de, ya sabes, sacudir la bola de nieve para que mis percepciones se reacomodaran. Así que en este primer viaje pensé, Dios mío, siento empatía incluso por el pasto afuera, cosas que no pensé que fueran posibles. Y luego pensé, según entiendo con los números, soy la persona número 41 en el mundo en hacer 5 horas de DMT intravenoso. ¡Wow! Esa cosa es muy fuerte. Lo hice porque tengo una enfermedad cerebral. Tengo 2 enfermedades cerebrales. Tengo esclerosis mesial temporal y tengo epilepsia del lóbulo temporal. Así que estaba haciendo todo lo posible para generar una sustancia química llamada BDNF y otra llamada NGF, que son el factor neurotrófico derivado del cerebro y el factor de crecimiento nervioso, para tratar de hacer crecer tejido alrededor de estas áreas muertas en mi cerebro. Terence McKenna ha hablado sobre el DMT. Nosotras hemos hablado un poco sobre eso aquí. Sí, danos como tu introducción sobre el DMT para las personas que no saben qué es. Sí, creo que si hablas con alguien que lo ha probado, no creo que escuches a esa persona referirse a él como un alucinógeno. Yo creo que solo lo llaman así porque está en esa categoría. Necesitaban una etiqueta, necesitaban un cajón donde ponerlo. Es una experiencia inefable y la manera en que Terence McKenna lo describió fue que lo que experimentas es morir de asombro. Es increíble. Es la explicación más profunda que he oído. 3 palabras. Pero salí de eso y eso, solo para explicarlo, la experiencia con DMT es como quizá 10.000 veces más real que esta realidad. ¿Qué significa eso? Como si pudieras intentar explicarlo, esto se siente real, esto es real, esto es real,
todo es real, hay agua, como que tengo control de mis facultades. ¿Qué podría ser más real que eso? Sí, pero todo lo que acabas de demostrar también podría hacerse en un sueño. Para que conste. Entonces, la DMT es muy difícil de explicar con palabras. Es como si el lenguaje fuera una red cuyos agujeros son demasiado grandes para atrapar esa comprensión. Pero es algo así. Si estamos viviendo en 4K aquí en esta realidad, esto es como 9000K de realidad, de definición, claridad, y se siente como en casa. Y esto es algo que el 100% de las personas reportan, que dentro de este reino al que vas no se siente para nada como una alucinación cuando te teletransportas a este lugar, sea lo que sea. Y la forma en que se lo expliqué a uno de mis amigos recientemente, él dijo, sí, es como los hongos. Y yo le dije, no, para nada. Le dije, los hongos es como si te estuviera guiando una chamana, una mujer, de manera suave y gentil. Y esto es como si estuvieras caminando en el bosque y encontraras una nave espacial alienígena y sacaras el microchip principal de la computadora alienígena y luego lo fumaras. Estás fumando un microchip alienígena. Básicamente eso es lo que es. Esa es la mejor definición o explicación que he escuchado. Cuando tenías el suero intravenoso estabas en ese estado durante horas porque he escuchado que normalmente su efecto es muy corto. Entonces, ¿cómo entraste en ese estado y llegaste ahí poco a poco o fue algo inmediato, de repente te pegó? Cuéntanos un poco sobre ese proceso. Es bastante inmediato. O sea, tienes una línea intravenosa puesta. Y tienen esta máquina que básicamente es como una máquina de administración de anestesia, con una jeringa enorme y gruesa. Y esta cosa que empuja el émbolo a cierta cantidad de mililitros por hora. Así que básicamente puedes decirles la altitud a la que quieres ir. O sea, puedes aumentar tu altitud, puedes bajarla, pero vas a estar ahí durante 5 horas. Y si necesitas orinar o algo así, ellos pueden simplemente hacerlo. Wonk, y como 3 minutos después, la DMT ya se fue. Al salir de esta experiencia, porque se siente como en casa, se siente tan increíblemente como en casa, que al salir de esta experiencia estaba llorando en posición fetal mientras bajaban esta cosa porque no quería regresar. Y tengo todo esto grabado en video. Pregunté si estaba muerto 39 veces durante esto. Y ellos decían, no, no, todo está bien, pero yo simplemente me daba igual, no me importaba en absoluto, como que no importaba. Pero al regresar, se sentía como, no hay manera de regresar aquí sin desarrollar cierto grado de narcisismo, hasta volverte un poco más egocéntrico. Y para mí eso fue simplemente deprimente y extraño, como que la parte mala de mi viaje fue regresar de él. Allá arriba es como, Dios mío, esto es como la realidad base. No sé, es más o menos como lo describiría. Tal vez es así, pero quiero decir, hay más de 1000 neurocientíficos trabajando en investigaciones sobre DMT en este momento. Ninguno de ellos piensa que es una alucinación, ni uno solo, lo cual es bastante notable por sí mismo. Pero al volver es como que no puedo estar completamente en esto, sea lo que sea. Odio usar palabras descriptivas como de hippie para esto, pero creo que es simplemente como, es como que allá arriba respiras y estás inmerso en amor, como, como el amor más increíble y sin juicios, como si fuera el lenguaje universal. Um, y regresas y piensas, hombre, si vivo así aquí, me van a lastimar rápido. Va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Como que algo va a pasar porque no me voy a preocupar por el cinturón de seguridad. No me voy a preocupar por todas esas cosas que normalmente sí me preocuparían. Pero eso fue lo más deprimente. Pero al salir de ese viaje fue como hay algo mucho más allá de nuestra comprensión. Y creo que es increíble que tengamos científicos por ahí con niveles de certeza increíbles sobre todo. Y como quizá he cursado 6 años de estudios en neurociencia. Y si estudias neurociencia no sé, cada 5 minutos, tu profesor va a decir hasta donde sabemos o hasta donde hemos logrado entender hasta ahora, porque sabemos tan poco sobre el cerebro. Y creo que necesitamos muchos más científicos en ese campo porque hay un tipo llamado Ignaz Semmelweis. ¿Han oído hablar de él?
Él inventó lavarse las manos. Así es, por eso. Y él era un cirujano que decía, oigan muchachos, ya saben, toda esta caca y sangre y cosas en nuestras manos. ¿Y si nos lavamos eso antes de meter las manos dentro de otro cuerpo humano? Estaban tan enojados con él que perdió su licencia médica y fue internado involuntariamente en un hospital psiquiátrico por el resto de su vida. Hay estudios realmente fascinantes sobre el DMT porque sí es una de esas sustancias que ya sabes tiene fuentes endógenas. Estamos diseñados, ya sabes, para procesar, por así decirlo, algunos químicos realmente fantásticos. Y hablamos con muchas personas que han tenido, ya sabes, experiencias cercanas a la muerte. Y una de las hipótesis sobre este sentimiento de amor, pertenencia y unidad, y de encontrar tu verdadero, ya sabes, lugar en el universo como alma. Ya sabes, puede ser el resultado de, digamos, algún tipo de explosión de DMT o fuegos artificiales. Eso sucede cuando el cerebro, ya sabes, está en un estado particular de muerte, lo que la mayoría de nosotros diría. Pero quiero dejar claro que esta no es una droga recreativa que normalmente, ya sabes, la gente use para sentirse bien. Y porque lo que estás describiendo es un estado muy específico, pero creo que hay mucho contexto alrededor de eso, del cual obviamente ya has hablado. Pero creo que una de las cosas de las que también necesitamos poner en contexto es que, ya sabes, la serotonina es un mensajero muy poderoso, ¿verdad? Así que creo que lo interesante e importante es poder separar parte de esa información fisiológica del significado que derivamos de ella. Y creo que es ahí donde, ya sabes, realmente se pone a prueba todo esto. Sabes, hemos bromeado sobre esto de pasada, pero hay ciertas imágenes que las personas que experimentan la DMT ven. Hay ciertas cosas que no parecen depender de la experiencia individual o del historial de traumas de una persona. Parece que, y solo estoy tratando de, ya sabes, simplificarlo lo más posible. La idea es que, ¿y si existe una realidad que existe más allá de esta, que puedes acceder a ella de varias maneras? Y que lo que se revela es algo que siempre ha estado ahí, o sea, que ya está aquí. Simplemente, ya sabes, tenemos puesto nuestro visor de realidad virtual y ni siquiera sabemos que lo tenemos puesto, ¿verdad? Creo que a todos les fascinaría saber si hay alguna imagen en particular, ¿verdad? O cosas que hayas visto. Pero también me pregunto si puedes hablar sobre lo que sentiste. Porque como alguien que ha vivido lo que tú has vivido, con el trauma que has experimentado, el camino que has recorrido, el éxito que has logrado, si tú nos dijeras hay otra realidad, hay otra verdad, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Qué hay debajo de todo esto para quienes no tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia de correr ese telón como tú lo hiciste? La primera vez que probé DMT fue como, ¿sabes qué? De forma narcisista pensé, quiero conocer los secretos del universo. Y como que vas a otra dimensión. Ellos dicen, está bien, perra, aquí tienes. Y te dan todo y regresas sin nada. Dices, Dios mío, lo vi todo. Y luego tus amigos te dicen, cuéntame. Y tú dices, no sé, no puedo recordar nada de eso. Así que definitivamente es extraño. Y ahora tenemos este experimento con láser donde puedes ver código en la realidad si apuntas un láser a la pared. Y Danny Goldberg, el tipo que lo dirige, es un buen amigo mío. Un día lo descubrió, no tengo idea de cómo. Pero si apuntas un haz láser amplio y difuso a la pared, puedes ver a través de la maldita pared. Y ver, hay como un código escrito, como una escritura alienígena medio japonesa en la pared y es completamente estático. Es decir, el experimento es que estamos proyectando esta luz láser en una pared. Y la pregunta es, cuando estamos bajo la influencia de DMT, ¿podemos encontrar algo replicable, verdad? Informes sobre qué las personas bajo los efectos del DMT ven cuando miran este láser en la pared, ¿es correcto? Sí. Sí, y hasta ahora lo han hecho. Me estás diciendo que puedes ver a través de la pared. Y puedes ver, bueno, el código está escrito como detrás de la pared. Parece que está a un pie o a unos cuantos pies detrás de la pared. Entonces estás viendo a través de la pared real hacia algún otro reino. Así que te acercas a la pared y puedes mirar hacia adentro. Bajas y como que miras hacia arriba dentro de la pared en todas las direcciones. Pero aquí está lo importante. Cuando estás bajo el efecto de un alucinógeno, las cosas se transforman, se mueven y cambian y todo ese tipo de cosas.
Este código es permanente y estático, así que si muevo el láser por la pared, solo revela diferentes caracteres. Es como si solo estuviera iluminando un mapa. Para quienes han visto Matrix, existe la idea de que hay una realidad completamente separada que existe, en contraste con la que tú estás viviendo. Y lo voy a decir claramente, porque creo que, ya sabes, creo que si estoy entendiendo esto correctamente, la idea es, ¿y si existe algún tipo de código? Ese es el universo en el que vivimos, y nosotros somos una manifestación física de un código que ha sido escrito. Piensa en código de computadora, piensa en números que se desplazan, piensa en la matriz, ¿verdad? Todo eso. Entonces, la idea es que, y no sé si esto sea cierto, pero solo digo por lo que he estudiado y lo que he aprendido sobre ti, que cuando tomas DMT está abriendo un portal a un nivel diferente de, ya sabes, conciencia, incluyendo uno donde teóricamente puedes ver o acceder al código. No significa que sepamos cómo leer el código, pero parece algún tipo de lenguaje y parecen caracteres japoneses. Y no es una alucinación en el sentido de que se está moviendo y es perceptual. Es algo que la gente frecuentemente reporta de una manera muy específica. Eso es en teoría. O sea, ¿qué tal si hemos quitado esta capa de lo que creemos que es la realidad para ver lo que realmente es? ¿Que la realidad es un código que ha sido escrito en el que estamos viviendo? Te dejas sin ninguna certeza, o sea, simplemente dices no sé. Y luego cuando tienes a alguien que no lo ha hecho, esa persona dice yo sé lo que está pasando. Es pareidolia o algo así, que es nuestra tendencia a ver caras o escuchar sonidos en la estática y ver patrones. Pero alinearon a 14 personas, creo que tal vez más, y dibujaron un círculo en la pared con un marcador Sharpie, y todos ven los mismos símbolos idénticos. Así que lo raro es que cuando levantas el brazo frente al láser, y confieso que no tengo idea de qué demonios es esto, es simplemente fascinante. El código cambia a otro tipo de código cuando pasa por tu brazo o algún tipo de tejido. Así que no sabemos qué es. Yo no sé qué es, pero definitivamente hay un código ahí. Y creo que el 100% de las personas lo ven. Es difícil no extrapolar un poco de significado, como que regresas de eso. Es, ya sabes, basándonos incluso en nuestras películas de ciencia ficción, ¿no te inclinas un poco hacia la idea de que simplemente hay un código que es la base de la realidad? Es como, ¿cómo evitas darle significado o qué significado podrías haberle dado incluso si no estás seguro de ello? Cada vez que empiezo a inclinarme hacia una dirección, pienso, qué tonto. O sea, soy un idiota. Soy este pequeño simio sin pelo, tratando de entender esta realidad. Pero creo que hay algo sobre lo que estamos viendo podría ser nuestro cerebro proyectando el sustrato de la conciencia, de lo que es la conciencia. O tal vez no creo que sea un elemento de esa pared. Creo que es más un elemento de cómo estamos proyectando algo en una conciencia. Así que tal vez el código es cómo es nuestro cerebro, cómo la conciencia está proyectando esto, no lo sé. Pero eso es más o menos hacia donde me inclino cuando lo pienso en privado. Miles de personas han intentado esto. Estamos viendo este código que está absolutamente ahí. Puedes proyectarlo en una pared o donde sea. Y parte de eso, parte de mi creencia inicial era que tal vez, este como enorme baño de una gran cantidad de fotones que simplemente están chocando contra esta pared, porque es como un láser de alta potencia, tal vez está haciendo algo al colapso de la función de onda, característica de la realidad. Y tal vez solo lo está alterando lo suficiente como para que estemos viendo la ausencia del colapso de la función de onda, lo cual requeriría todo un análisis maya completamente diferente. Incluso cualquier cosa que percibas en ese estado tiene un filtro, ¿verdad? Como que eso ya tiene un filtro. Por eso, y esta es una de las características de una variedad de experiencias psicodélicas y trascendentales, incluso aquellas sin el uso de drogas. No poder describirlo en realidad es una característica, ¿verdad? De una experiencia que es muy, ya sabes, de alto nivel. Y mira, creo que mucha gente, especialmente los conservadores sociales, dirían, eso es ridículo. Eso es solo un montón de hippies hablando de estar drogados. Pero eso no es lo que es esto, ¿verdad? Esto habla de una experiencia que no siempre se puede articular porque tiene que ser, prepárate para una palabra incómoda, sentida. Tiene que sentirse, ¿verdad?
Sentimos una conexión, sentimos seguridad. Para muchos de nosotros a eso le llamamos una sensación de Dios, de estar en casa. Dijiste que se siente como estar en casa, ¿verdad? Y ese bajón al regresar no es solo la caída serotoninérgica, ¿verdad? Es esa noción de, espera un segundo, si hay un lugar que se siente así, no quiero regresar, que es lo que casi todos los sobrevivientes de una SM dirán, no quiero volver. Y usualmente es alguna luz, alguna fuerza que dice, esto va a doler, pero esto es lo que sigue. Y luego despiertan, ¿verdad? Y todos dicen, estabas muerta, ¿verdad? Así que esa idea es en la que muchas personas buscan consuelo. ¿Sabes? Es por eso que rezamos, es por eso que nos arrodillamos, ¿verdad? Estamos tratando de volver a casa. Y sí, está bien tener una visión científica sobre esto, que creo que ayuda muchísimo que tengas esa perspectiva para poder decir, adivina qué. Esa unidad es lo que literalmente nos trajo aquí hace millones y miles de millones de años. Y ya sabes, Buda dijo esto. Él dijo, el Tao que puede ser hablado no es el Tao. Ese sentimiento de querer regresar a casa y no querer volver aquí. Y nunca, nunca he conocido a alguien que haya consumido DMT y haya regresado con mucha más certeza, como diciendo, me encontré con la tía Phyllis allá arriba. Ella estaba ahí esperándome. Ella tenía su famoso guiso de espagueti. Nunca he visto algo así. Así que hay algo en eso, y hay algo absolutamente inefable que me hace sentir increíblemente irresponsable siquiera intentar describirlo. Se siente súper irresponsable. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Me imagino que andas por el mundo, ya sabes, con esta experiencia, pero eres una persona casada, tienes hijos. ¿Cómo es tu interacción con otras personas después de experimentar algo así? ¿Y cómo se siente tu mente? ¿Sabes? ¿Sientes que esto fue, ya sabes, un tratamiento que te ha ayudado? Sí, creo que en realidad me salvó la vida. Estaba en un punto en el que tenía como 6 o 7 convulsiones al día. Y para cualquiera que no sepa lo que es una convulsión del lóbulo temporal, te saca de la realidad rapidísimo. No estás tirado en el suelo convulsionando ni nada de eso. Simplemente básicamente apaga tu cuerpo y te quedas ahí sentado babeando por 1 o 2 minutos. Amnesia severa, pérdida de control motor. Y desde que tomé ese DMT, ayer fue el día 180 de absolutamente libre de convulsiones, sin deterioro cognitivo, nada. Y cuando he regresado, la manera en que veo a otras personas, cada vez que miro a alguien más, simplemente siento que somos nosotros. Todos somos nosotros. Todos somos nosotros. Enseñar moralidad a alguien es innecesario si tienes la mentalidad de que ese soy yo, esa otra persona soy yo. No solo puedo verme en ellos, sino que es como eso nos está lastimando. La palabra nosotros es como que nunca estuvo en mi cabeza antes de esa experiencia. Y regreso y así es como empiezo a ver a todos con esa perspectiva de nosotros. También has mencionado que hay personas que intentan pasar demasiado tiempo ahí y terminan quedándose fuera. Los administradores te expulsan, sí. ¿Puedes explicar eso? Es difícil de creer. ¿Son los hombrecitos verdes? ¿Aquí es donde entran en escena? Probablemente el bufón, el arquetipo del bromista, porque todos nosotros, o sea, hay solo como 14 arquetipos diferentes. Y cada ser humano durante 4.500 años ha visto exactamente los mismos arquetipos, los mismos seres o lo que sea que sean. Pero hay miles de reportes de estas personas que de alguna manera están abusando de ello. Bueno, no exactamente, pero entran con mucho ego. Lo están usando de manera recreativa todo el tiempo. Y creo que lo usan sin ninguna reverencia. Y estas son mis propias palabras, pero no tienen nada de reverencia por esto, por la magnitud de esta molécula. O sea, es grande. Es una molécula muy, muy grande. Pero hay miles de reportes donde básicamente llegan a este pequeño lugar y alguien, tal vez es como una de esas puertas en un club nocturno donde deslizan la ventanilla y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no tienes permitido entrar aquí. En el momento en que eso sucede, puedes leerlo en miles de descripciones. Su viaje, esa pequeña experiencia con DMT, termina instantáneamente. Y ¿Qué? pueden consumir 100 dosis. 3 dosis es como un viaje de DMT. Ellos pueden tomar 100 dosis y no les pasa nada. Así que su cuerpo ya no es capaz de regresar a ese reino, punto. Esto es fascinante porque siento que como científica es algo que puedo comprender, ¿verdad? Y tal vez el mecanismo esté fuera del reduccionismo, 100%. materialismo.
Pero básicamente son estos tipos, como que los vetan y esencialmente no pueden regresar, lo cual es raro, sabiendo esto porque solo creo. Hace un año demostraron en estudios con ratas que la DMT simplemente se dispara en cascada por todo el cuerpo en el momento de la muerte, lo que llevó a algunas personas a creer que tal vez esta es la molécula transportadora que te envía allá arriba para estar con la tía Phyllis y su cazuela de espagueti. Cuando mueres, ¿hay lucidez? O sea, creo que es parte de la pregunta, ¿no? Oímos hablar de personas que están en un estado de demencia y que a menudo tienen esta lucidez justo antes de morir, ¿verdad? O sea, que no están hablando, están catatónicos, como cuando estamos en las etapas finales y todo eso, ¿sabes? Y de repente dicen, por cierto, aquí tienes la receta de ese guiso que te encanta. Entonces, la pregunta también es un poco química, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué el cerebro quiere soltar esto, verdad? ¿Por qué lo hace? ¿Es para aliviar el dolor de la muerte? Si alguien ni siquiera está en un estado consciente, ¿el cerebro lo hace de todos modos? Si yo intentara antropomorfizar la DMT, sería una reveladora de la verdad. Sí, ¿verdad? Como que ella ve, Sí. es el ojo de Sauron, ¿verdad? Como que ve tu verdadera intención. Puede, o sea, literalmente es la mejor conversación de ciencia ficción que puedes tener, ¿no? Hay algo que te ve. Sabe que no puedes fingir, no puedes aparentar, lo cual es fascinante porque Chase Hughes es una experta en personas que fingen, ¿verdad? Y lo que tratamos de proyectar y las cosas que intentamos ocultar. Y esto es como esta sustancia que dice, adivina que no puedes esconderte de mí, ¿verdad? Es muy cierto, y creo que antropomorfizarlo podría ser lo que necesitamos. Creo que todos los que lo han hecho lo sienten así. Se siente como si tuviera conciencia propia, como si tuviera algo especial. Y luego la pregunta definitiva que no tenemos que debatir aquí. Solo quiero plantar esta idea en tu cabeza antes de que pase mucho tiempo. ¿La DMT es consciente o la DMT es la conciencia? Porque, como estamos empezando a demostrar con estas cosas, como lo que dice Roger Penrose y todas estas nuevas teorías de la conciencia, ¿somos usuarios de la conciencia o creadores? Y esa es como la pregunta definitiva. O la última, ¿somos simplemente la conciencia misma? ¿En qué parte de ese espectro te encuentras si tuvieras que elegir una? Yo diría que nosotros todo esto es conciencia. Entonces, si tomas lo que sucede en un sueño, como si piensas en tu sueño, tienes que fabricar ojos falsos en tu sueño para poder ver a través de ellos. ¿Por qué? Y estás viendo luz rebotando en cosas en tu sueño y no hay fotones presentes. Y puedes caminar y probar todo eso de lo que hablabas, Majim, sobre demostrar que algo es real. Puedes hacer todo eso en un sueño. Cada cosa que harías aquí en la Tierra para demostrar que algo es real, podrías hacerlo en un sueño. Así que la mejor manera de ver esto, si me permites hacerte un experimento mental rápido de 60 segundos, supongamos que hay una máquina de chicles en tu sueño. Supongamos que esta máquina de chicles está como a 4 metros de ti y de alguna manera yo aparezco en tu sueño rápidamente y te digo, Majim, ¿a qué distancia dirías que está la máquina de chicles? Vas a decir, está como entre 3 y 5 metros, algo así. Y luego yo digo, ok, ¿de qué está hecha la máquina de chicles? Vas a decir, bueno, de vidrio, hay azúcar ahí dentro, acero, hay algunas monedas dentro, pero luego te digo que es un sueño, luego te muestro que es un sueño. Entonces dices, ok, esto está genial, estoy teniendo un sueño lúcido ahora mismo. Luego hago la pregunta de nuevo, ¿a qué distancia está la máquina de chicles de ti? No hay distancia porque tú la estás creando. Y luego digo, ¿de qué está hecha la máquina de chicles? Está hecha de conciencia. Y también lo está todo tu cuerpo. Y también el espacio entre tú y la máquina de chicles no existe. Todo está hecho de conciencia. Y aún puedes hacer todo en ese sueño, igual que lo harías en esta realidad para demostrar que todo es completamente real. Me encanta este ejemplo. Y también, sabes, la naturaleza de este ejemplo es una trampa lingüística y semántica. Porque básicamente me estás pidiendo que le ponga palabras a un concepto que sé, ¿verdad? Que es una dimensión separada. Nuestro cerebro está fabricando cosas, ¿verdad? Para representar de forma aproximada alguna experiencia que está ocurriendo en ese estado. Es curioso, una amiga mía está pasando por un momento difícil y es peor en la mañana, se siente peor en la mañana. Ella dijo, ¿por qué es peor en la mañana? Y le dije, porque acabas de salir de un estado alterado, ¿verdad? Donde nuestra conciencia va como la razón por la que hay una oración hebrea que dices al despertar es gracias por devolverme mi alma porque se va. Se va a algún lugar en la noche, ¿verdad? Está flotando por ahí.
todo sale de ese estado en la mañana, ya sabes. Pero solo como un experimento mental si puedes verlo en un sueño, la distancia que percibimos. Como si no hubiera distancia en un sueño y luego subimos un nivel desde ahí, eso podría explicar el entrelazamiento cuántico. Esa distancia podría no existir. ¿Quién sabe? Pero no considero ninguna de esas, pero si tuviera que elegir una, esa sería la que elegiría. Y también, ya que eres neurocientífica, por así decirlo, la investigación sobre la CCM y la DMT es fascinante, porque están haciendo una especie de análisis cuantitativo y cualitativo, supongo, sobre la superposición y ese diagrama de Venn. También hay un estudio de caso increíble de una persona que tuvo una SM y que también experimentó DMT. Y bueno, estos son artículos clínicos en revistas legítimas. Así que hay investigaciones increíbles también para cualquiera que esté escuchando y quiera entender cómo podemos modelar el DMT, y parte de esa superposición con las experiencias cercanas a la muerte es realmente, realmente fascinante. Chase, lo otro que has hecho que se relaciona de manera muy interesante con tu exploración de la conciencia y el DMT es que has pasado una enorme cantidad de tiempo explorando textos antiguos. Danos una idea de la perspectiva que se obtiene al tratar de mapear lo que mostraban estos textos antiguos que fueron escritos con miles de años de diferencia, a menudo sin forma de interactuar entre sí. ¿Hay similitudes? Existen códigos tal vez similares al DMT, pero que intentan dar a las personas ideas o pistas sobre cómo salir de algunas de las trampas en las que nos encontramos hoy en día. La primera fue, creo que tomamos, no sé, varios cientos de estos textos antiguos en diferentes idiomas. Así que pusimos todo esto en una IA y mi primera pregunta fue, ¿cuál es la frase más repetida en todos los textos antiguos? Popol Vuh Maya, los textos egipcios, los sutras de yoga, los textos védicos, el Bhagavad Gita, um, los Upanishads, que son muy importantes y muy influyentes. La frase más repetida en todos los textos antiguos es no temas. ¿Puedes decir más? No temas. ¿Siempre es por la misma razón? Sé que en mi tradición es no temas porque Dios está contigo, lo que significa que nunca estás sola. Adonai Liv Elohim Ra. ¿Qué intentan decirnos los textos sagrados sobre el miedo en general, además de que no lo tengamos? Sí, en la Biblia cristiana y creo que en la judía, en la Torá e incluso en la antigua Biblia cristiana, que solía ser en realidad un libro hebreo, se llama la Septuaginta. Incluso en la Septuaginta dice no temas más de 300 veces. Y no siempre es porque yo estoy contigo. Y en la Biblia del rey Jacobo dice no temas 365 veces. Pero creo que lo que está diciendo es, y aquí vamos a entrar en territorio de Alan Watts, pero creo que lo que realmente está diciendo es que le tienes miedo a la nada, como que tienes miedo de algo que no tiene sentido. Y no es para tanto. Hay cosas que siguen pasando después de que tu pequeño y súper importante cuerpo animal muera. Entonces la conciencia todavía va a estar ahí. Algo así como que la conciencia va a ser eterna. Pero lo más genial fue que lo vivimos otra vez y eso no está en ese video de YouTube que hice sobre los textos antiguos. Y dije, encuentra cada vez que una persona le pidió a Dios, al universo, a los cielos, pon lo que quieras, ayuda, y funcionó. Encontramos cada oración y cada palabra relacionada con oración que pudieras imaginar, usando todos los sinónimos posibles, y cada vez funcionó. Y dijeron que hay 4 elementos y que encontraron que todos y cada uno de ellos en todos los libros tenían en común. Solo 4 cosas, lo cual es enorme. Y hablaremos de eso en el próximo episodio. Para allá. Así que dijeron que lo primero era un reconocimiento de la inmensidad del universo y la pequeñez del yo. Bien, entonces esa es la primera parte de la oración suprema. Fórmula secreta, si quieres llamarlo así. Paso 2. Fue una petición directa de algo que no era egoísta. Así que la oración tenía que ser sobre algo que fuera para el bien común, algo para ayudar a los demás, algo para ayudar al todo si quieres verlo de manera hermética. Déjame intentar ayudar a todo.
Y el número 3 era soltar por completo la necesidad de que sucediera, lo cual nos lleva de vuelta al número 1. Tú eres el todo, yo no soy tan importante, solo estoy pidiendo esta cosa, me entrego completamente al resultado. No dependo del resultado. Y el número 4 era la repetición. ¿Y sabes qué? Al cerebro humano le gusta la repetición. Y tal vez el gran cerebro allá arriba también. El ritual es una forma de entrar en ritmo. Y también tradicionalmente la oración tenía movimientos físicos. Así que también estás recordando con el cuerpo esa conexión con la fuente. Soy pequeño, esto es grande, estoy pidiendo algo que es para todos. Pero me rindo completamente al resultado. Y luego voy a empezar, ya sabes, lo voy a hacer de nuevo. Voy a orar, rezar esa oración otra vez. Y es lo opuesto a la forma en que creo que la mayoría de la gente hace ese tipo de cosas. Ellos dicen, necesito manifestar $1,000,000. Voy a ir a ese seminario que me va a enseñar cómo manifestar. Y manifestar con esos aceites esenciales y todo ese tipo de cosas, que de hecho soy un gran fan de los aceites esenciales. Pero creo que es lo opuesto a cómo oramos. Normalmente, estoy en esta situación, necesito esto para que me ayude. Y todas esas cosas como voy a hacerlo, si solo puedes hacerme este favor, nunca volveré a comer sal. O nunca, o todas esas promesas locas que hacen como si estuvieran apostando. A eso se le llama apostar. Y la forma en que la IA lo definió, tengo una IA especializada que está hecha para investigar textos. La definió como a la oración moderna se le llama el modelo de la oración tipo máquina expendedora, que me pareció un nombre increíble, como si tratara la oración como una máquina expendedora. Pero esas son las 4 cosas, y creo que es simple, puede caber en una nota adhesiva, pero creo que es profundo y realmente significativo. Porque cada vez que la IA escupía esto, yo decía, muéstrame cada referencia, dame el número de página, no quiero que inventes nada de esto. Así que tuvimos que revisar lo que fue lo que hicimos y era preciso. Eso es increíble. De hecho, curiosamente, yo lo llamo el modelo de la máquina de chicles que mucha gente tiene de Dios, que si pongo mi moneda, obtendré el chicle que quiero y será delicioso. Y en realidad eso no es así, al menos no es la forma en que mi Dios, ya sabes, opera. Así que es solo un momento gracioso, un momento de la máquina de chicles, que algunas personas dirían que es prueba de que todos estamos conectados y que la conciencia existe. Pones tu moneda y en vez de eso te sale un Werther's original. Eso es todo. Te vuela la mente. Chase Hughes, me alegra mucho que hayas estado aquí con nosotros y que Jonathan te haya presentado conmigo. Disculpa por no saber todas las cosas increíbles que haces, pero estoy tratando de ponerme al día. ¿Dónde puede la gente saber más sobre NCI? Por ejemplo, ¿a dónde te gustaría que la gente fuera para saber todo sobre ti? Sí, solo mi canal de YouTube, es solo mi nombre. Puedes ir a Chase Hughes Official, que es mi canal de YouTube, o a nci.university, que es nuestro sitio web donde tenemos toda la capacitación. Y si no quieres entrar en lo espiritual, también hago mucho entrenamiento creativo y loco de interrogatorio y ese tipo de cosas de las que no hablamos aquí. Pero quiero decir, No hubo suficiente. No tuvimos suficiente tiempo para cubrirlo todo. Además, tengo tu tabla de elementos del comportamiento aquí y creo que quiero tatuármela en toda la espalda para que la gente sepa lo que está pasando todo el tiempo. Hay tantos recursos increíbles en tu sitio web y de verdad es un placer poder hablar contigo. gracias. Igualmente, asegúrate de que el tatuaje no esté en la parte baja de la espalda y mándame fotos, Jonathan, después de eso. Bueno, Jonathan, espero que hayas disfrutado hacer este podcast conmigo porque ahora quiero un podcast con Chase Hughes. Creo que serías una gran adición al programa. Creo que hago demasiados chistes para él, pero realmente disfruté hablar con él. Y hice eso que odio cuando la gente me lo hace a mí. Como, no sé quién eres, pero no se lo estaba diciendo para hacerle sentir que no es tan famoso porque él es muy, muy famoso. Solo quería que supiera que llegué sin ideas preconcebidas sobre quién era él o sobre lo que íbamos a poder abordar. Y hay mucho más de lo que no pudimos hablar, así que espero que nos dé la oportunidad de hablar con él de nuevo. Pero simplemente no pude evitar seguir ese camino con él y querer escuchar mucho más sobre eso. Hablemos de algunas verdades universales. Jesús, Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de ti. Rumi de otra época. No eres una gota en el océano, eres todo el océano en una gota. Cábala, la creación es una sola emanación dividida solo en apariencia. Está bastante bien. Hace tiempo que no me recitabas citas de la Biblia. Es un nuevo segmento al final de los episodios. Quédate para las citas de la Biblia. Física cuántica, todo es un solo campo fragmentado solo por la percepción.
Creo que necesitamos una ruleta. Como si yo le pidiera, si le pidiera al universo un regalo, me gustaría una ruleta con todas las religiones que existen o han existido, y la voy a girar. Y en donde caiga, Jonathan, nos vas a dar una cita inspiradora. Esta idea, creo que muchos de nosotros, especialmente los que vivimos en el mundo moderno, creemos en la ciencia, amamos los números y, ya sabes, las palabras y todas las cosas que tenemos. Muchos de nosotros, diría que la mayoría, creemos que las personas que vivieron hace miles de años no tenían el conocimiento que tenemos, no tenían la información que tenemos. Y si supieran las cosas que sabemos, podrían explicar los terremotos y por qué suceden las cosas. Y ya sabes, eso es muy tierno. Es muy, o sea, lo es. Es un poco condescendiente, ¿verdad? Decir que todas esas culturas indígenas, ¿verdad? Simplemente no entendían las cosas que nosotros entendemos. Y es muy bonito leer sobre los mitos de, ya sabes, la antigua Grecia y todas esas cosas, pero eso realmente no es real. Y lo que estos textos están diciendo es que no importa lo que desarrolles en miles de años que te haga pensar que tienes el control, en realidad no lo tienes. Porque hay algo mucho más grande que solo, y esto no es solo porque yo sea optimista, personas que vivieron sin las distracciones que llamamos modernidad, inevitablemente estaban mucho más en contacto con la naturaleza, con las estaciones y con un sentido de, no sé, autonomía sobre su identidad espiritual y su conexión con el universo. O sea, ¿cómo no podrías estarlo? Tenían mucho tiempo para recoger bayas y hacer canastas, ¿verdad? Tenían mucho tiempo para cazar y sobrevivir, pero también existían círculos sociales donde, típicamente, ya sabes, las mujeres y los niños pasaban tiempo juntos, y ese tipo que no podía ver bien porque era miope y simplemente no lo sabían. Pero así es más o menos como, ya sabes, estábamos estructurados para estar en contacto con la Tierra y todas las cosas que nos brinda. Y ya sabes, pienso en personas como David Sinclair y pienso en toda esta gente increíble y expertos en longevidad y todo eso. Y cuando piensas en lo que realmente necesitamos, es mucho más eso de lo que habla Chase Hughes, con lo que él pudo conectar, ¿verdad? Sentirte como parte de algo, sentirte amada. Teníamos mucho más tiempo e interdependencia con las personas a nuestro alrededor. Necesitabas que todos trabajaran juntos para sobrevivir, y por eso los lazos eran fuertes. Ahora, la parte más aterradora de lo que escuché hoy fue la fractura de la sociedad, creando personas que realmente no creen que necesiten a los demás. O no les importa el impacto que tienen. Sabes, pensé en la persona que conduce, ya sabes, de manera imprudente. Quiero decir, esto es solo en lo que me ha tocado vivir. Sabes, si alguien, digamos, quiere cerrarte el paso, antes era como, eso es raro, y solía haber un poco de vergüenza, como que podías ver que estaban medio escondiéndose. La gente ahora, al menos en Los Ángeles, parece disfrutar muchísimo cerrándote el paso y también como riéndose en tu cara y mostrándote el dedo medio. Eso pasa así en Los Ángeles, ¿verdad que sí? La gente en la sala que vive en Los Ángeles es como si hubiera una especie de placer perverso y performativo, como una patada en las pelotas, que yo le echo la culpa a la cultura de Jackass. Bueno, creo que hay una especie de burla performativa y se ríen de la gente que sufre lesiones personales o dificultades. Hemos glorificado la violencia hasta el punto en que se vuelve cómica. Y, sabes, no es como que... Yo solía decir, cuando veía estas películas violentas, decía, si alguien recibe tantos golpes en la cabeza, en realidad tendría daño cerebral permanente y no podría simplemente levantarse, tomar su arma y atacar de nuevo. Eres un ataque de risa. He visto esas películas contigo. No dejas que nadie las disfrute. Muy bien, una cita más. Tienes que decir de quién es. A menos que un hombre muera a sí mismo, no puede vivir. O sea, como dijo Corazón Valiente, todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven. Me imagino a Mel Gibson. Corazón Valiente no, es Jesús, pero muy cerca. El corazón más valiente de todos, algunos podrían decir. Para más frases como esta, las pondremos en Substack. Visítanos en Substack, Majim Bialik's Breakdown. De nuestro breakdown al que esperamos que nunca tengas, nos vemos la próxima vez. Bialik's Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break down